Olis de nuevo. Bueno, comenzamos con las creepis del video. El destino de Tony, primera parte. Me dijo que mi comportamiento anterior les había dado la referencia perfecta para ofrecerme la función que ahora me estaban presentando. Yo quedé encantado. Siempre fui un hijo de puta, lo confieso, y no porque mi carácter así lo hubiera demandado, en realidad me gustaba serlo. Las violaciones eran lo mejor de todo, aunque los asesinatos no merecen descrédito. Pero pensándolo bien, las torturas, sí, definitivamente las torturas eran lo mejor. Simplemente me encantaba humillar los cuerpos de esas pobres mujeres, por eso, cuando entró ese pequeño en mi sótano, mientras estaba arrancándole la piel del cuello a la zorra de su madre, comprendí que estaba acabado, y lo comprobé cuando sentí el frío impacto de las balas de esa hermosa Magnum en mi frágil pecho. Te he de decir algo respecto a eso, te diré que en el fondo, todos somos asesinos natos, porque en cuanto mi espalda tocó el suelo, la tierna mujer que hace unas horas había conocido en el parque y que ahora yacía en mi mesa de metal especial para esas ocasiones de diversión, se deshizo de sus ataduras y con mi martillo empezó a machacar mi cabeza. ¿Por qué lo hacía? Yo ya estaba acabado, todo el que me hubiera visto sabría que esas heridas de bala inevitablemente iban a provocar mi muerte. Te digo por qué. Porque en el fondo todos somos asesinos, amigo, vaya que sí. Y respecto a lo otro, también te voy a decir algo más. No existe ningún túnel ni una luz al final, esas no son más que gilipolleces, tú simplemente te mueres y ya, no hay nada más, nunca vas a ningún lado ni despiertas en ningún lugar. Eso, claro, hasta que uno de ellos llega por ti. Para mi desgracia, o pensándolo bien, para mi fortuna, llegó ella. Inmediatamente al verla supe de dónde provenía y a dónde me iba a llevar, pues si bien era hermosa, carajo que sí era hermosa, cuando bajé la mirada descubrí que sus senos estaban totalmente deshechos y chorreantes de sangre, y si estás pensando que se encontraba desnuda, acertaste, pues ella estaba completamente desnuda. Por manos tenía grandes tijeras oxidadas, como de esas para cortar pasto, incrustadas en los muñones donde alguna vez estuvieron sus muñecas. Sus rodillas mostraban los huesos debajo de su podrida carne, y no tenía pies, solo carne desprendida donde alguna vez estuvieron sus tobillos. Vaya que me llevé una sorpresa cuando vi todo eso, porque nunca se me había ocurrido hacerle algo así a ninguna de mis princesas. Ya era demasiado tarde para lamentarse. ¿Por qué me ves así? Parece que nunca hubieras visto sangre y carne colgando. Vaya que tenía una voz melodiosa. Ciertamente nunca como en ti, cariño, eres una verdadera obra de arte. Bueno, el crédito no es mío. Vamos, conocerás tu lugar de residencia. Entonces vamos, me muero por ver a dónde me llevarás. Dejó ver una sonrisa, cielos, todo en la cara de esa mujer era perfecto, hermoso, ni siquiera te puedes imaginar la preciosidad de esa cara, y yo simplemente no puedo describirla. Tú ya estás muerto, cariño. ¿Lo estoy? Entonces me llevarás al lugar que me imagino, ¿cierto? Es verdad, pero contigo será diferente. Verás que agradecerás estar aquí, y no en el lado opuesto. Bueno, yo sabía a qué se refería con eso, pero ¿qué podría ser mejor que el mismo paraíso, con todos esos ángeles y esa armonía y paz? Y en un segundo a mi cabeza voló la respuesta obvia. Cierto, no podría resistir estar en ese aburrido lugar, quiero decir, supongo que Dios no me permitiría desprenderles lentamente las alas a todos sus ángeles, y violar a sus querubines. Nuevamente esa preciosa sonrisa, me pregunté por un segundo, ¿cómo se vería esa hermosa cabeza empalada en una estaca? Ni lo pienses, cariño, yo empalaría la tuya antes de siquiera darte oportunidad de acercarte a mí. Debes enseñarme a hacer eso, le dije burlonamente. Después de esto, pronunció unas palabras inteligibles para mí, jamás había escuchado lenguajes remotamente similares. De pronto, sentí un mareo terrible, todo en mi sótano comenzó a dar vueltas, literalmente. Las paredes del lugar comenzaron a girar estrepitosamente y lo hacían cada vez más rápido, y observaba cómo las herramientas de mis estantes volaban de sus lugares. Me pregunté a dónde habrían ido la zorra y su pequeño bastardo, tal vez se fueron cuando yo estaba contemplando la hermosura de la cara de ese demonio, o lo que sea que fuera. Pasaron unos 20 segundos y todo seguía dando vueltas, solo que ahora ya no podía identificar ninguna forma a mi alrededor, todo era de un color uniforme, un color gris, supuse que porque las paredes de mi sótano eran de ese color, pero después fue cambiando de matiz, de gris a café, o una especie de café, a negro, luego muy negro, total oscuridad, se fue aclarando un poco hasta llegar a un color tan blanco que cegaba mis ojos, se tornó rosa, luego poco a poco violeta y, al final, se fue tornando rojo, luego
luego este rojo se fue tornando en dorado, o una especie de dorado, y noté que mi entorno, o lo que hasta ese momento se encontraba girando a mi alrededor, empezaba a tomar forma de otro lugar, un lugar que yo no conocía. Era también un cuarto, del mismo tamaño de mi sótano, pero de un color diferente, este era de color dorado, como si las paredes estuviesen hechas de oro. El lugar dejó de girar y yo bajé mi vista, pues empezaba a marearme. ¿No vas a ponerte a llorar, o sí, cariño? Me preguntó al verme con la cara entre mis piernas flexionadas. De ninguna manera, solo quería evitar las náuseas. Deberías agradecerme, para los demás el viaje no es tan placentero, dijo mientras me mostraba otra vez esa sonrisa encantadora. Entonces me dijo que me pusiera de pie y la siguiera, yo lo hice. Caminó con esos muñones que tenía por pies, lo que me hizo preguntarme cómo soportaba el dolor. No tienes que soportar lo que te encanta, comentó. Deja de hacer eso, le dije en tono frustrado. Nuevamente sonrió, sería sin duda la mujer más risueña que hubiera conocido, vaya que hubiera disfrutado con ella en mi mesa. Ya lo creo, contestó en tono burlón. Decidí ignorarla. Y caminamos. El destino de Tony, segunda parte. Caminamos por unos minutos, cuando ella comenzó. ¿Recuerdas lo que te contaron de niño acerca del infierno y lo terrible que es? Sí, lo recuerdo. ¿En realidad este lugar es el infierno? La cuestioné incrédulo. Yo me lo imaginaba algo diferente, con llamas por doquier, y personas gritando de sufrimiento. Respecto a lo primero, el fuego quema, ¿para qué querríamos tener fuego por doquier? Eso nos impediría hacer nuestro trabajo correctamente, además de que haría de este lugar un horno, y definitivamente no querrías pasar la eternidad en un horno, ¿o sí? A eso le encontré mucho sentido, quiero decir, no sé por qué habré creído esas patrañas del fuego cuando era niño. Respecto a lo segundo, ya lo verás. Durante toda mi estancia con esa mujer, debo confesar que nunca tuve miedo, nunca sentí incomodidad, ni siquiera cuando me confirmó que me encontraba en ese lugar. Tal vez porque siempre estuve consciente de que mis conductas con esas mujeres a las que torturé me destinarían al final a un lugar como este, y sea cual fuera el destino que me esperaba ahí, lo tenía bien merecido, ese era el precio que debía pagar por todas aquellas horas de gozo, por todas aquellas satisfacciones. Y llegué a la conclusión de que, en realidad, valió la pena. No sabía qué me iba a hacer esa mujer, pero fuere lo que fuere, habría valido la pena. Contigo es diferente, cariño. No respondí nada, no tenía la menor idea de a qué se refería. Estuvimos caminando por esa construcción un largo rato, parecía que nos encontrábamos en las cloacas de alguna enorme ciudad, y si bien había luz, era muy tenue y no dejaba ver más allá de 20 o 30 metros a lo lejos. Caminamos otros minutos más, cuando ella se detuvo de súbito. Noté que estábamos al final de un pasillo seguido por una puerta, y al fondo de esta se veía un lugar abierto bastante amplio. El sufrimiento en este lugar del que te hablaron de niño es real, Tony, es tan real como tú y como yo, me dijo con una voz demasiado tranquila para lo que me estaba contando. Es real, y te puedo asegurar que es un sufrimiento inconcebible. Ni siquiera tú, con todo lo que has hecho, te lo puedes imaginar. Solo escuchaba atentamente lo que decía, esperando recibir el peor de los castigos, la peor de las torturas, me imaginaba todas mis técnicas más dolorosas y horripilantes, incluso aquellas de las que tenía conocimiento, pero que nunca llevé a cabo por considerarlas muy laboriosas, reunidas en una sola sesión de tortura, una tortura que pronto recibiría mi cuerpo. Bien, Tony, ahora sabrás lo que sentían tus princesas cuando las colocabas en esa mesa de metal y empezabas a hacer un festín con sus pieles, sus tripas, sus ojos y su sangre, lo sentirás en carne viva, hijo de puta, me repetía una y otra vez a mí mismo, pero al mismo tiempo me repetía que valió la pena, todo ese gozo y satisfacción debía tener un precio, y ese era el que yo debía pagar. Mi hora había llegado. Emprendimos la marcha mientras me iba repitiendo esto en mi mente y escuchaba una leve risa delante de mí que provenía de esa mujer, seguramente se burlaba de mis pensamientos, de tenerse por sabida que ya conocía mi destino y que estaba especulando sobre todo lo que iban a hacer con mi frágil cuerpo. Pero la perra no sabía que yo no experimentaba miedo, estaba dispuesto a pagar todo el dolor que fuera por el gozo que mis princesas me habían dado cuando todavía estaba vivo, y eso se lo gritaría a cada momento al bastardo que pusieran a despellejar mi cuerpo, se lo gritaría hasta que cortara mi garganta, se lo gritaría aunque me arrancara la lengua, se lo gritaría y le dejaría saber que sus torturas eran mierda junto a mi trabajo, le dejaría saber que solo era una nenaza imitándome, vaya que se lo dejaría saber.
Sé muy bien eso, Tony, lo sé muy bien, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Me dijo esto cuando se detuvo justo a la salida de la puerta, que dejaba ver un amplísimo lugar sin horizontes, todo repleto de mesas como la mía. Esos bastardos incluso habían copiado mi lugar de trabajo. ¿Cómo se atrevían? Pero si deseaba ser torturado, tal vez tenía que ser en un lugar que fuera de mi agrado, y ese era el lugar para mí. En cada una de esas miles de mesas yacía un cuerpo, pero no un cuerpo inerte, sino un cuerpo convulsivo y chorreante de sangre y, sobre todo, un cuerpo con fuertes cuerdas vocales, pues cada uno de ellos despedían fuertes aullidos de dolor y sufrimiento, gemidos y súplicas que en conjunto formaban un coro para mis oídos. Pronto yo estaría contribuyendo con mis propios alaridos a ese coro de sufrimiento. Ciertamente no me desagradaba la idea. Cada torturador estaba haciendo su parte para formar ese coro que tanto encantaba a mis oídos. Qué bueno iba a ser ver mi carne desprenderse de mi cuerpo mientras escuchaba esos raros sonidos. Respecto a lo que dijiste, estoy de acuerdo. La sociedad en la que creciste tiene el don de crear seres con cualidades irrepetibles, seres como tú, Tony. Nadie, ni siquiera nosotros, somos capaces de imitar sus habilidades, y es por eso que las personas que son capaces de explotar esos dones son bien recibidas aquí. En ese momento entendí todo, y no podía concebir lo que escuchaba. Mi corazón palpitaba de emoción y alegría cuando mis ojos identificaron en cada uno de los pocos torturadores que la poca luz alcanzaba a iluminar, sonrisas, sonrisas de gozo, sonrisas de satisfacción, justamente iguales a la que yo tenía cuando trabajaba sobre mis princesas. Esas personas estaban ahí para hacer su trabajo. Mis ojos estaban humedecidos y al borde de las lágrimas. No podía contener la emoción. Yo iba a ser el maestro que hiciera sonar esas cuerdas vocales como instrumentos para contribuir a la creación y perduración de ese maravilloso coro de alaridos. Tu comportamiento anterior nos ha dado la referencia perfecta para ofrecerte la función que ahora te estoy presentando. Quedé encantado, y corrí a hacer mi trabajo mientras las lágrimas resbalaban por mis mejillas. Definitivamente el cielo era una porquería, fuera como fuera, nada se podría comparar a esto. Seguí corriendo mientras detrás de mí escuchaba la risa de la mujer que me llevó a ese maravilloso lugar, pero esa risa ya no era encantadora ni dulce, ahora era tenebrosa, tétrica y sobre todo malvada, profundamente malvada. Llegué a la primera mesa que encontré libre, y vi en los ojos de la mujer que estaba en ella la expresión de terror, de miedo, de certeza sobre su sufrimiento que tanto me hacía feliz. Clavé profusamente un cuchillo en sus entrañas, sumergí mis manos en su estómago mientras ella se retorcía y daba alaridos inigualables de dolor, saqué mis manos repletas de sangre y me bañé con ella para festejar mi destino, mi maravilloso destino, en ese maravilloso lugar. Bueno, hasta el próximo video. Subiré videos casi todos los días de vacaciones o cada 2 días. Bueno, hasta la próxima.